Wilson León es una persona común y corriente que nació hace ya 59 años. Mis padres se llamaban Segundo León y Amelia Pérez, hijo de 7 hermanos, que son 6 hermanos que tengo más aparte de mí, y he trabajado durante toda mi vida como docente. Lo más hermoso era ir a jugar en el cementerio, ¿no? O sea, ¿sí iba a jugar en el cementerio pues, de niño? Igual en el día o en la noche íbamos a jugar. ¿En la noche también cementerio? También, claro, en la noche. ¿Por qué? Porque el cementerio no era cerrado. Entonces nosotros íbamos, había los llanos, que hasta ahora hay los llanos para estar ahí con los amigos. ¿Por qué la automotriz? Bueno, en el colegio primero, segundo y tercero había lo que se llaman las opciones. Entonces pasé cuarto, quinto y sexto en automotriz. Un tiempo quise dedicarme a jugar fútbol, porque el fútbol es lo que mucho me gusta a mí. Entrenaba yo lo que es en el Tecniclub. Desde el 98 hasta la fecha trabajo en Luis Rogelio González. ¿Qué tal ser docente? ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, es una experiencia grande. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos personas que manejamos juventudes, ¿no? Ya no estamos en la época de que me hace porque me hace o porque me da la gana. Y vienen unos chicos porque chicos me dice, profe, dice, venga la foto, profe. Y era tutor de ellos. Venga, me ponga la foto y un chico se pone allá. Digo, venga, ñaño, venga la foto. Profe, no, dice. Lo que pasa es que él perdió el año, dice, como usted. Usted indicaba que Luis Chiriboga, ¿amigo usted de Luis Chiriboga? Sí, muy amigo de él. Verá, le cuento de las OGES. En el 2003, con el profesor suyo, Rodrigo Lucero Palacios, el Yoyo, nos fuimos al municipio a hablar con el doctor Víctor Hugo Molina, amigo del pana del Yoyo. De mí sí saludábamos todo, pero más de ella, a la influencia era el Yoyo. Fuimos a hablar en la alcaldía, nos recibió y le pedimos para ver si nos apoya con un club. Y él decía que ese año no, hagamos para el próximo año. Entonces, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Wilson León Pérez. Él es docente de la Unidad Educativa Luis Rogelio González y también es presidente de la Asociación de Fútbol del Cañar. Ingeniero, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar consultándole ¿quién es Wilson León, más allá de la docencia, de la dirigencia deportiva? ¿Cómo se define Wilson León? Muy buenas noches, Álvaro, gracias por la entrevista. Realmente Wilson León es una persona común y corriente que nació hace ya 59 años. Mis padres se llamaban Segundo León y Amelia Pérez. Hijo de 7 hermanos, que son 6 hermanos que tengo más aparte de mí, y he trabajado durante toda mi vida como docente. Antes de ser docente trabajé como secretario de
de un doctor, el doctor Rómulo Romo Sacoto, durante 5 años. Y desde el 90 más o menos me dediqué a lo que es el fútbol, ¿no? A la dirigencia del fútbol. Y desde el 2000 hasta la fecha estoy como presidente de la Asociación de Fútbol del Cañar. ¿Qué número de hermano es? Yo soy el penúltimo. Uno de los mimados de la casa. Uno de los mimados de la casa. ¿En qué sector nace? En ese tiempo nazco en la Bolívar, cerca del cementerio, donde que tengo hasta ahora mi residencia. ¿Cómo era el sector ahí? Ahí era la carretera, la principal, ¿no? La principal donde que los carros que venían de Cuenca iban a Quito, o de Quito venían... Era como la Panamericana de ahora. Era la Panamericana de ahora, ¿no? Donde que teníamos ahí, al lado del cementerio, hay el Puente de la Libertad. No sé si sabes esa historia. No. Dice que cuando Simón Bolívar tenía que venir, acá hicieron el puente, que pase Simón Bolívar por ahí. Y donde que es cerca del cementerio, ahí había ese puente. Ahora está tapado ese puente. Entonces, por ahí pasó Simón Bolívar, por eso le pusieron Libertad, Puente Libertad. Por eso viene el nombre del club que yo tenía, el Club Libertad. ¿Y a quiénes recuerda del barrio? ¿A quiénes recuerda de ese sector de Azogues? En ese tiempo distante, aparentemente, de acá del centro. Del ¿no? centro, distante, porque quedaba a pocos metros el hospital, que ahora es el Hospital Homero Castañer, que ahora es la policía. Antes el Hospital 3 de Noviembre. 3 de noviembre, Hospital 3 de Noviembre. Vecinos, amigos que se han ido fuera del barrio, han fallecido. Muchos vecinos, barrio bien organizado. ¿Quiénes eran sus vecinos, sus amigos del barrio? Y yo tenía más afluencia, más que del barrio mismo, con la gente, con las personas, con los amigos detrás del estadio, que ahora es. Antes no había el estadio. Como quien se va a Chapacal. Como quien se va a Chapacal. No había carretera, entonces uno tenía que ir Entonces, mi juventud era estar siempre con ellos, hacer deporte. No había canchas, entonces ¿qué teníamos que hacer? En la calle. Y para jugar, bien era el vóley o bien era el indoor, poniendo piedritas para... O las chompas. Bueno, chompas no creo, más piedras, ¿no? Y esperar hasta que pase el carro, porque si no nos tocaba. ¿Y quiénes eran su gallada? Muchos. Algunos están en Estados Unidos. Está, le recuerdo, el señor Milton Mora, el señor el Wilson Pinos, mi compadre Osvaldo Pinos, todos. Hay mucha gente, éramos un barrio bien. Incluso cuando hicieron el estadio, nos metíamos por un lado para ir a jugar el fútbol en el estadio, imagínense. A nuestra edad, con zapatos de pupo, nada, con los zapatos que teníamos. Zapatos de lona. Zapatos de lona a jugar fútbol, ¿no? Raro la persona que íbamos con zapatos de pupo para jugar. ¿Y cómo era su infancia? ¿Cómo se desarrolló su infancia en el sector del cementerio? ¿Cómo era vivir ahí? Porque a pocos metros del cementerio y todo siempre hay esos mitos, ¿sabe esas creencias. Bueno, hasta ahora vivo ahí, o sea, no tengo mi residencia ahora en la Avenida de los Alcaldes. Antes era una quebrada ahí, en el tiempo del doctor Jorge Andrade Cantos. Él hizo el relleno y salió una carretera. Entonces, lo más hermoso era ir a jugar en el cementerio, ¿no? O sea, ¿se iba a jugar en el cementerio pues, de niño? Igual en el día o en la noche íbamos a jugar. ¿En la noche también cementerio? También, claro, en la noche. ¿Por qué? Porque el cementerio no era cerrado. Entonces nosotros íbamos, había los llanos, que hasta ahora hay los llanos para estar ahí con los amigos. Cuando en estas vacaciones había el tiempo de las cometas y no había plata para la pega, ¿no? Para la pega, ¿qué hacíamos? Íbamos con un cuchillo, con alguna cosa, en los árboles sacábamos la pega para hacer nuestras cometas, ¿Y nunca pasó nada entrando al cementerio? Nunca, gracias a Dios. No ha habido sustos, no ha habido más. O sea,
como siempre uno tiene eso hay que tener miedo es a los vivos, no a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos ya están muertos, ¿no? Ya están descansando ellos y no ha habido absolutamente nada. A veces le juega la psicológica, la psicológica, pero nunca ha pasado nada. ¿Y en qué escuela estudia? Estudié yo en la escuela Emilia Abad, los 6 años. Ahí recuerdo a profesores como el señor Germán Rivas, nuestro vecino, el señor Elio Rodríguez, el señor Palomeque, el señor Patricio Rivas, de los que el señor Efraín Urgilés, que es fue suegro de mi hermano, y son personas que recuerdo. ¿Y compañeros? Compañeros, en ese tiempo ya falleció Oscar Heredia, Patricio Urgilés, está el Manuel Ortega, hay muchos, ahí está de los que recuerdo. Creo que próximos días va a haber el desfile de ex alumnos de la Escuela Emilia Abad, ojalá haya la oportunidad de hacer con ellos. ¿Y usted se iba caminando, o sea, desde la casa a la escuela, distante? Sí, cuando era pequeño, mi papá me llevaba en la bicicleta. Él tenía de las bicicletas de esas, como les llamaban, las panaderas. ¿Por qué? Porque mi padre fue sastre y le ponía en la parte de atrás, tenía la parrilla para llevarlos, o adelante para poner los cortes, las telas para transportarse. Nosotros no teníamos vehículo y él se transportaba. Entonces papá me llevaba en la bicicleta, que sí, hasta los 6 años, por ahí, 6, 7 años. Después de ya con mis hermanos, como ellos también estudiaron en Emilia Abad, ya me iba con ellos. Después ya solo. ¿Y caminando? Caminando a la casa. ¿Y cómo era ese trayecto? Porque, reitero, un poco distante, pero al mismo tiempo aventuras ahí. Tenía que salir a la Bolívar y bajar, cerca, bajar a mi casa. Siempre por la Bolívar. ¿Y así mismo se iban jugando con los amigos? Jugando con los amigos. Yo teníamos Patricio Urgilés, que vivía al lado del cementerio, al frente del cementerio, y Oscar Heredia vivía por lado del doctor Guillén, más o menos, por ahí, por el sector vivía. Después fue al lado ahora lo que es del Club Bolívar, Simón Bolívar, al frente, ahí vivía un tiempo después. Entonces les iba llevando a ellos. Claro, íbamos conversando, les esperaba, los íbamos y bajábamos iguales. ¿Y usted es niño travieso? ¿Sabe que no mucho? O sea, la infancia mía fue normal, ¿no? Solo que cuando yo tenía unos 6 años, mi vida de madre dejó de caminar. Pasó unos 16 años más, 18 años por ahí, y falleció. Falleció yo creo que 54 o 55 años. O sea, ella no caminaba. Teníamos que cogerle de los brazos y ponerle en el carro. Ahí fue la necesidad de papá de comprar carro. Porque no teníamos carro. Entonces, por esa, para transportarle a mamá, se compró papá un carro, una Toyota 1000. Y ahí fue la opción de los carros, ¿no? O sea, para la mecánica que soy yo. Después termino la escuela. Viene un día papá, como antes era 3 veces, se entraba en octubre, el 1 de octubre se entraba. Viene mi papá y sabes que teníamos un amigo, el doctor Herbes, de la ciudad de Cuenca. Trabajaba en el gobierno provincial, él era antes el Consejo Provincial, era asesor jurídico. Y había una amistad con él y me dice que quiere ponerme en el técnico salesiano. En Cuenca. En Cuenca. Pero él ayudándoles económicamente para... o dándoles, sacando el cupo. Sacando el cupo, pero para gestionar para una beca. Para una beca.
del gobierno provincial. Entonces, me fui, creo que 3 semanas, creo que me fui de ambientación, había que dar curso. El examen propedéutico. Examen. Bueno, logré aprobar eso. Creo que pasé unos 6 meses y prácticamente creo que la beca se terminó, pero papá no me quiso sacar del colegio. Me dijo, no, con esfuerzo, sacrificio, por eso siempre agradecido con él. Me gradué en el 84. En el técnico salesiano. El técnico salesiano. Y nunca le llegó la afición de su papá de ser sastre, le ayudaba a él. Yo sé coser. A los papás no les gustaba que nos deslindáramos del estudio. Yo tenía las clases, Álvaro, de mañana y de tarde. El básico antes había básico diversificado. En el básico era desde de 8 a 12 y de 2:30 a 4 de la tarde. Y en el diversificado se extendía hasta las 5:30 de la tarde. Entonces yo prácticamente no tenía chance para aprender a hacer. Pero sí, yo sí sé coser a mano, a máquina. Sí, eso sí, gracias a papá. Yo sabe que jugadores de fútbol en la calle, claro que no era tan bueno, pero tampoco malo, ¿no? Pero se rompían los pantalones y ¿qué teníamos que hacer? Pegar una cosidita o con un pedazo de lo que llaman surcir uno mismo, ¿no? Porque papá no nos hacía eso. Pero él mismo les hacía la ropa también. Claro. Él era de las personas que le decía, aquí está este pantalón, te pones. Usted no sabía si es que se le gustará el color, le gustará el modelo, nada. Aquí está y listo. ¿Y cómo hacía para irse a Cuenca? ¿Se iba todos los días? ¿Se quedaba a vivir allá? No, yo viajaba todos los días. Salía a las 6 de la mañana, porque había los buses, ¿no? Los buses, los famosos buses Igapirca, los autovías, los 12 de abril, que se estacionaban cerca de la escuela Emilia Abad, cerca de la UNE. Entonces yo les esperaba, por la 24 hermanos, cerca de la policía, ahí les esperaba. Entonces ahí pasaba cualquier empresa, turismo, Flotimabura, o si no, el bus para irme. Igual me dejaban. ¿Y cómo fue esa experiencia de prácticamente 11, 12 años, trasladarse a Cuenca, estudiar allá, solo? Dura, ¿por qué razón? Porque no tenía amigos, no tenía el transporte, era para yo irme allá, tenía que papá tener todos los días el dinero para el pasaje, porque usted sabe que si yo estoy en mi casa y estudio aquí nomás, o sea, caminando voy si no hay plata, ¿no? Allá era diferente, entonces, por eso siempre la admiración mi papá que nunca me abandonó en ese sentido. Y se hacían a veces 1 hora, duro era. Y después ya avancé a graduarme. Pero recuerda amigos y su convivencia allá en Cuenca. Muchos amigos. Casi le digo a Álvaro que la gran mayoría de amigos, buenos amigos me hice en la ciudad de Cuenca. Buenos. En el colegio. En el colegio. Y como después trabajé ahí. Entonces, ¿se quedó de profesor ahí? Estudié y me gradué de tecnólogo y ahí me quedé de profesor en el 1990. En el técnico salesiano. Y o sea, la vida social en Azogues, los amigos y todo. Muy poco. Quedó de lado. Solo casi mis vecinos de lado, mis amigos de que han sido muy poco. Por eso es que en algunas promociones de aquí, que han sido de la escuela, no tengo mucha amistad para decir, entre ex compañeros del colegio, vamos a tomar un café, alguna cosa, no, vamos a comer algo, no tengo.
porque la mayoría, todos son de Cuenca, ¿no? Y estudia tecnología, el tecnólogo de automotriz. De tecnología automotriz. ¿Y por qué la automotriz? Bueno, en el colegio primero, segundo y tercero había lo que se llaman las opciones. En primero nos daba origami, era una materia que nos daba un arquitecto Pesantes, era de hacer los dibujos en una lámina y ir pegando colores, ¿no? Ir matizando colores con papel de brillo, que le llamamos eso nosotros, cortándole y pegando el papel. Y nos daban carpintería. Ahí me hice un charol, un grande, un charol me hice. En segundo nos daban electricidad, pero circuitos, había un tablero que teníamos que conectar circuitos, que conectar focos, timbres, todo lo que lleva, o sea, pero electricidad de casa, ¿no? Entonces, ahí aprendí bastante. Yo sí le muevo lo que es electricidad también. Y en tercero había lo que era mecánica industrial. Y había un poquito de soldadura y todo. Y un poco nos daban de mecánica automotriz, casi nada. Pero yo me encantó lo que es la mecánica automotriz porque nos hacían visitas. En el colegio había las especialidades electricidad, había industrial, había automotriz y había matricería. Y me cogí automotriz. Entonces, pasé cuarto, quinto y sexto en automotriz. Un tiempo quise dedicarme a jugar fútbol, porque el fútbol es lo que mucho me gusta a mí. Entrenaba yo lo que es en el Tecniclub. El Tecniclub pertenece al técnico salesiano, o son exalumnos del técnico que pertenece, como el señor Clever Benavides, le conocíamos con el Tocho Benavides. Incluso yo, a los años, cuando salió las OGES, vino a dejar la carpeta para ser entrenador, y le recordé a Clever. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros entrenábamos a Álvaro a las 12 del día. Yo salía de clases y se iban a entrenar. Y íbamos, como tenía en la Politécnica, había ahora que es el estadio, íbamos a entrenar. Entrenábamos hasta las 2 de la tarde. Y de ahí nuevamente a clase. Y de pegarse una lavadita, una bañadita, se iba con ropa y a clase 2:30. Pero ¿qué sucede? Que ya usted ya no comía, ya no almorzaba. Si es que se pegaba en un seco donde la abuela que decíamos nosotros, era bueno, o sea, nada más. Y entonces empecé a tener, y prácticamente, como era el mediodía, cansado y a veces no se atendía bien clases, entrené unos 3 o 4 meses, antes de los intercolegiales. Usted sabe que allá en el colegio, no sé si seguirá, ellos entrenaban todo el año, desde que entran de clases hasta finalizar clases. Todo el año ellos entrenan. Incluso el Tecniclub hacía competencias, hacía un campeonato en vacaciones. Digo porque yo después ayudaba pitando los partidos ahí en la ahí viene lo que es el amor al fútbol. Pero siempre yo decía, del fútbol no va a vivir, ¿no? Es que ese tiempo era así. Claro, el fútbol no va a vivir porque realmente tenía que sacar. Entonces comencé a estudiar en el tecnológico ahí. No era universidad, sino que eran filiales. Primero era la Pontificia, primero la de Loja, después de la Pontificia. Y le cuento que yo salí con el título de la Universidad de la Estatal de Cuenca, Universidad de Cuenca. Tecnólogo por la Estatal de Cuenca. Pero en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Yo me gradué en el 90. Me gradué en el 91 me gradué. Y ahí se dedica a la docencia. Y me llama un amigo y me dice, ¿saben que están diciendo? O sea, la suerte, uno a veces la suerte, ¿no? O sea, suerte.
en el 90, más o menos estas épocas, yo ya conversé con el doctor Rómulo, porque digo, ¿qué hago ahora? Ya egreso, estaba egresado recién, egreso, y ¿qué hago? O sea, Soltero ese tiempo, pero todavía. soltero. ¿Qué hago? O sea, ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico? Dice, estudie Derecho. Iba a seguir Derecho. ¿En dónde? En la Católica, que era en Cuenca, había que era 6 de la tarde a 10 de la noche, parece que era. A las 5 uno se iba tranquilamente. Digo, bien. Y un día me llaman, como ese tiempo no había ni celular, solo me llaman al convencional en la casa de mi papá. Un amigo me ha llamado y me dice, le vuelvo a llamar, dice, ven, dice, era un 23 de septiembre. Dice, vente mañana, era 24, vente, dice, para Jorge Altamirano, era jefe de taller, dice, está necesitando un profesor, ven. Yo llevo la carpeta, digo, acceso, chuta, ya, ¿cuántos llamarían? Le digo, sí, ya, pero vamos a ver. Llego a las 8, 7:30, 8 de la mañana, entraba, venga Wilson, sí, sentados como estamos ahora, preste la carpeta. Listo, Wilson, verás, usted va a trabajar. ¿Cómo? No, Entonces después ese día solamente presenta la carpeta, no preparado. Preparado para quedar. Dice, quedes trabajando. Digo, ya Jorge, ya tranquilo, digo, pero déjeme tarde yo para ir a renunciar a mi otro trabajo. Y me quedé. Eso fue 24, el 1 de octubre, tenga su nombramiento de docente, y trabajaba en las dos. Es decir, de mecánico en el taller y de profesor. Entonces, las horas que no tenía clases, tenía que ir a la mecánica. Entonces, lo que había que hacer. Usted también sabe lo que eran motores, qué sé yo, lo que era, si es que había que reparar motores, lavar piezas, lo que había que hacer. Trabajé hasta el 97 como docente y como mecánico. Como mecánico. Se cambió la política de los talleres, porque todos era producción, todos los talleres. Y yo tenía doble sueldo, o sea, no era que un solo sueldo, tenía doble sueldo. Entonces dice, sabe que una de las dos cosas, sueldo o como es, profesor o de mecánica. Entonces yo cedí de la docencia porque tenía nombramiento. O sea, yo decía, y digo, aquí nadie me va a decir gracias, hasta luego, ¿no? Trabajé ahí, un año me aguanté solo dando clases, y ahí se fue difícil. ¿Por qué? Porque yo tenía, como era el cuento que era de mañana y de tarde, entonces había que pagar la comida, pasajes, transporte, y comienza a trasladarse ya el colegio ahora donde que es de Llanuncay, donde que ahora funciona. Y yo, los talleres... Dos buses. Los talleres tenía que yo estar en la Politécnica, que es ahora, y trasladarme allá o sea, ya se me dificultó. En todo caso, dije, ya nada, hubo concurso en el técnico Luis Rogelio González, gané ese concurso, y en el 98, el 2 de enero, ya estaba trabajando ahí. Y ahí se vinculó ya al me técnico. Vinculé. Desde el 98 hasta la fecha trabajo en Luis Rogelio González. ¿Qué tal ser docente? ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, es una experiencia grande. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos personas que manejamos juventudes, ¿no? Ya no estamos en la época de que me hace porque me hace, o porque me da la gana, o sea, sino ahora es llegar al estudiante para que él haga. Pero cambió, ¿no? O sea, cambió desde que usted ingresó a la fecha acá. Sí, cambió bastante. ¿Por qué? Porque ahora tienen derechos, tienen muchas cosas. Y pocas obligaciones. Pocas obligaciones.
Entonces el mismo sistema les fue cambiando. ¿Cómo empezó usted siendo docente? ¿Estricto? ¿Mano firme? ¿Mano bueno, dura? me dice que he sido estricto, me dice, que he sido muy estricto, que he sido muy... O sea, es que esa es la labor del docente, ser estricto, ¿no? A mí yo prefería que me tengan de estricto antes que me tengan de vago, ¿no? Decir que no exijo nada, que les dejo nomás que... ¿Qué hacía perder el año? No, sí hacía perder el año. ¿Qué anécdota tiene en el aula? ¿Alguna que siempre recuerde? Bueno, no, muchas anécdotas, pero una de ellas hubo el desfile de los exalumnos del técnico salesiano. Y me fui yo desfilaban desde el Parque San Blas hacia María Auxiliadora, siempre ha sido la tónica, en el parque había un escenario, y empecé a ver a los demás ex compañeros, solo estuvimos dos compañeros, Fernando Muñoz y yo, y me sentí, o sea, no sé qué pasó, no llegaron muchos, y mejor vi a los de industriales, ¿no? Uh-huh. Y ya nos paramos ahí y hacemos ya vaquita para una botellita para estar reminiscendo. Era un sábado, me acuerdo, por la tarde. O sea, a la tarde ya estábamos, y los conjuntos. Y vienen unos chicos, porque chicos me dice, profe, dice, venga la foto, profe. Y yo era tutor de ellos. Venga, me ponga la foto, y un chico se pone allá. Digo, venga, ñaño, venga la foto. Profe, no, dice. Lo que pasa es que él perdió el año, dice. Como usted. Digo, disculpe. No, tranquilo, dice. Pero ya jóvenes ellos, ya jóvenes. Pero en el técnico también se ha hecho perder el año. Claro, sí perdían el año. Sí, se perdía el año. Sino que ahora se torna un poquito más difícil. ¿A quiénes recuerda de estudiantes? Álvaro. ¿Quién más? Son muchos, Álvaro. O sea, ponerme a recordar uno por uno son muchos. Uh-huh. Póngase, de los pocos que recuerdo en Cuenca, es del doctor Pozo. Sí, de conocer, que fue de CNE. Uh-huh. Juan Pablo Pozo. Él fue mi alumno. Juan Pablo Pozo, Jimmy Espinosa, uno de los... el hijo del, ahora que es concejal de Cuenca. Muy bien, como era colegio particular, había muchas personas de dinero, y yo siempre he tratado de la igualdad entre estudiantes. Los que tienen y los que no tienen, todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Siempre yo he tratado de no discriminar. Y usted sabe, Álvaro, que yo en mi vida, que ya va a cumplir los 35 años de magisterio, en mi vida yo a un estudiante le trato de vos. En mi vida les trato de vos. Uh-huh. Salvo a amigos, alguna cosa que me traten de vos, yo a él le trato de vos. Pero yo de una no tengo esa cosa. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando yo era dirigente antes era dirigente, ahora es tutor, en el colegio en Cuenca, a nosotros decían que nos traten de nombre. Por eso Wilson, o sea, todo el mundo Wilson, nada del tecnólogo. Yo tengo 3 títulos, tecnólogo, licenciado y profesor de segunda enseñanza. Ni licenciado ni nada. Con tal que le trate, pero con respeto, eso es la propia verdad. O sea, siempre ha sido. Y como siempre digo yo, si ayudo a uno, ayuda a todos. Ayuda al resto. No puede haber la discriminación. No puede haber la discriminación de porque él tiene o porque él no tiene, sino simplemente darle el lugar a cada persona. Y a veces se ayudaba más a los que no tienen que a los que tienen. Sabe que sí, a veces sabe que sí, pero no con tanta esa discriminación. Pero yo siempre he tratado de servir, porque ese es el docente, servir. Formar. Yo me acuerdo que en una de mis carpetas tengo lo que es un diploma que me dieron, formadores. Entonces
Eso es nuestra labor como docente, es esta de servir, de estar al servicio del estudiante. No tomarle como un trabajo, ¿no? Sino tomarle como... Vea, yo muchos años he estado en esto del técnico y hay algunas cosas que juntamente con algunos compañeros venimos trabajando para que el técnico se levante, tenga el prestigio que siempre ha tenido, o sea, siempre, o sea, nunca el técnico caiga, sino siempre se levante. Día de ayer hicimos lo que se llama la minga de limpieza en el colegio. No, a mí, a usted, en el taller, hay lo que botan la grasa, por los aceites y todo eso. Yo cogí una espátula y saqué todas las grasas y todo, o sea, limpiando el piso. No ha pasado nada. Y no pasa nada, no vamos a morir, no dejé de ser docente, no dejé de llamarme Wilson León, no. Y usted me ha visto cuando en el deporte, cuando jugaba en las Sogues, me acuerdo. Pasabola. Había un balón, yo tenía que salir corriendo para ir a ver. Claro, o sea, para recuperar. Para recuperar y después jalado una funda de balones para llevar, o sea, ayudar. O sea, no. O a veces me ha tocado pintar la cancha, alguna cosa. Y usted, hablando ya del deporte, decía, empecé este gusto de la dirigencia y también el deporte con el Club Libertad. ¿Quiénes integraban ese club? Integraba a mis hermanos. Estaba el finado Carlos Calle, abogado Carlos Calle, estaba el señor Fausto Ávila, estaba el señor Hermes Álvarez, el señor Milton Mora, el señor Osvaldo Pinos, unos muchachos que están en Estados Unidos, Shindón, estaba el hermano el Stalin Sarmiento, hermano del doctor Rommel Sarmiento. El doctor Rommel es de mi barrio, crecimos juntos. Stalin, ellos son menores a mí, o sea, pero crecimos juntos. En la casa del que tenía, ahora ya está construida, había un espacio, ahí hicimos la cancha de vóley, jugábamos vóley ahí. La casa de la señora Margarita, del don Robert Sarmiento. ¿Y jugaban qué? ¿Campeonatos barriales o también? No, por jugar. O sea, pero tenían el club. En el 91, 92, surgió la idea de hacer las Olimpiadas del barrio, organizadas por nosotros. Por el club. Por el club, organizadas por nosotros. Había muchos que a lo mejor, mis disculpas compañeros que no les he nombrado, y hacíamos el campeonato de indoor, hombres, básquet, mujeres, vóley, varones, y después 40, ajedrez, y como había un compadre que tenía la villa en la que era la casa de papá, donde tenía la casa de papá, tenía una villa, campeonato de villa. Entonces hacíamos todo eso, sacábamos trofeos y le hacíamos una clausura de las jornadas en un local. El señor Quito, que tenía el del gas, tiene por allá también el depósito de gas, y en la parte de arriba tenía un local, ahí nos prestaba para hacer nuestros bailes. Pedíamos, alguien nos daba... ¿Y coincidía con las fiestas capaz de Sogues? Casi sí, generalmente hacíamos eso. Hacíamos bailes de fin de año. Una vez hicimos baile en carnaval. ¿Con orquesta? Con orquesta. Hacíamos con el Estelar. Una vez hicimos con la Explosión. Ya que son orquestas que no hay. ¿Y de qué juega usted en el fútbol? Yo jugaba cuando entrenaba era marcador derecho, para que sea, marcador derecho. Después ya jugaba en el centro y muy poco, o sea, más en el centro.
Y cuando fui ya trabajaba en Cuenca como mejor, estaba de arquero. De arquero le hacía yo Y jugó aquí indoor también, campeonatos de indoor y todo con el club. Sí, pero yo no. O sea, usted ya solo era de atrás nomás. De atrás nomás. Me acuerdo, participamos dos veces en el Barrabás. En el Barrabás, y el último partido la segunda vez que participamos, no llegaron la gente, me tocó tapar. Me tocó tapar, sí. Claro que me hicieron goles, pero es que ya no, uno no es arquero, o sea, no he sido arquero, ¿para qué ser? Y de ahí le nace el amor o la pasión o el interés a la dirigencia deportiva. Sí, de ahí me nace el amor a la dirigencia deportiva. Sacamos me acuerdo, escuchamos que en la era de Raskovich 98, 2000, no, 96. No, más antes. Hace una especie de selectivo para satelital, o sea, para buscar jugadores para la selección del Ecuador, donde que nosotros sacamos la Libertad. ¿Representando a la provincia o solo a Sox? Y había el otro equipo, la Danger. Entonces, era 3 partidos. 3 partidos tenías que jugar. Y el tercero era el definitorio. Ellos ganaron el primero, nosotros les ganamos el segundo. Y vamos al tercero y ellos los ganan. Pero en ese tiempo salen 2 jugadores. Jenner Quispe y sale Darwin Carangui. Darwin, entonces, ¿qué pasaba? Jenner de su club. Ambos de mi club. ¿Qué sucedía? De que, como clasifica la Danger, ellos tenían la opción de llevar a los mejores jugadores de mi club. Y va llevando al Darwin y al Jenner. Juega contra el Technic Club. Cuenca. El Technic Club le lleva al Darwin y al Jenner. Y va a un selectivo, creo que era por Manaví, parece que era. Donde que todos los equipos que ya campeones van a participar. Y ahí le llama a la preselección al Darwin y a Jenner. Pero Darwin no fue, solo fue Jenner. Y ahí sale seleccionado del Ecuador el Jenner. Junto al Tim Delgado, junto a Iván Hurtado. Sí, le digo porque estuve yo en el Mundial últimamente de Qatar, y estaba al lado del Tim, y le digo, Tim, y oye, tú eres, sabes que si te acuerdas de eso, es poco, dice, del Jenner. Sí, dice el Jenner. Se cogí y le hice un saludo, me grabó y le mandé al Jenner. Y ahí usted dice, esto me gusta, esto quiero. Esto quiero. Entonces, no podía ser jugador porque ya mi edad ya no estaba, pero jugaba barriales también, sí, en los barriales de fútbol. Sí, jugué un campeonato, 2 campeonatos jugué, nada más. Y después solo de afuera. Dirigencia. Solo de afuera. Y al APCA llega en el 99, 2000. El APCA llegamos. ¿Qué pasa? Que creo que en el 93, 94, que nosotros ya participamos ascenso. Con Casa Quispe, había de Casa Quispe, Piblián, San Francisco. Pero, ¿qué sucede? Que ya no deja de hacer participaciones y ya no, la asociación no, ya se disuelve, ¿no? O sea, no hacía. En el 97 el ingeniero Justiano Romero, me llama y sabe que vamos a hacer, claro, vamos, hagamos. Y ahí sí nos pusimos a trabajar. 97, en el 90 recién queremos retomar, y justo estaba para elecciones de Lucho Iriboga, estaba con Galo Rollero, que estaba en ese tiempo,
Entonces vino Lucho, conversamos con él, nos ofreció algunas cosas que cumplió y retomamos la asociación. Estaba de presidente el ingeniero Romero, estaba de presidente creo que el licenciado Lucho Quispe, estaba el ingeniero Jorge Ortiz de Biblián, bueno, estábamos algunos. En el 2000 da un paso al costado el ingeniero Romero, indicando por razón se estaba de gerente de la UAPAN. Entonces, por asunto de trabajo ya no puede ayudarnos y todo eso. Entonces, me nombran a mí de presidente y desde ahí vengo y acá. ¿Por qué? Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué tantos años? ¿Y qué pasó? Lo que sucede que desde el 2000 hemos venido de tumbo a tumbo. No había una estabilidad de clubes para seguir jugando el campeonato. ¿Por qué? Porque es muy costoso, ¿no? Muy oneroso. Entonces, hay mucha gente que entraba y salía. Hay un montón de equipos que han participado. Y a veces no querían hacerse cargo, o decían, no, Wilson, sigue vos mismo, vamos. Vos que tienes tiempo. Vos que sois desocupado, no, pero no. Entonces comenzamos con eso. Incluso una vez casi no hice campeonato. Teníamos 2 equipos, Libertad y Municipal Cañar. Y jugaron solo los 2. ¿Y no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque necesitamos 3 equipos. Y ahí le decimos a unos señores que le damos la taquilla, le damos alguna cosa para que formen un club y saquen un tercero y seguimos adelante. Cambió las reglas, antes eran las elecciones indefinidas, no había indefinidas y cada vez cambió las reglas. Ahora para sacar un club necesita tener ser club profesional, tener el estatuto, requisitos, y cambia todo. Antes era, qué sé yo, Álvaro quiere sacar un equipo, ya, usted reunía a 11, todo, le inscribía y participaba. Ahora es diferente, porque por muchas cosas, muchas responsabilidades. Por todo lo que ha pasado también. Claro, por todo lo que ha pasado también. Y ya con la asociación de fútbol, usted indicaba que Luis Chiriboga, ¿amigo usted de Luis Chiriboga? Sí, muy amigo de él. ¿Cómo era ser dirigente en ese entonces? Porque siempre hay ese concepto, decía Luis Chiriboga, les mimaba a todos, jugadores, presidentes de asociaciones provinciales. ¿Cómo era? Porque, bueno, luego hablaremos ya que la época del fútbol profesional de la provincia de Cañar se da gracias al Deportivo Azogues y Municipal Cañar. Pero, ¿cómo era antes de que hayan estos equipos? ¿Cómo eran las asociaciones provinciales? Bueno, ¿Qué pasaba con Luis Chiriboga? ¿Les llevaba a los partidos? ¿Cómo era? Verá, antiguamente no he estado de cuenta de que a las acciones se les tomaba en cuenta solo para elecciones. Pero Lucho nos empezó a dar mucha más importancia a las acciones. Relevancia. Mucho más, o sea, tomarlos en cuenta ya. Me acuerdo yo en el 2001, yo pedía unas entraditas para irles al fútbol, nos daba unas entradas, qué sé yo, nos daban tribuna, nos daba generales, nos sabían regalar. O sea, irse, teníamos, sabe cómo era la entrada al estadio para ver. Y un día le digo, me acuerdo, fines de abril parece, del 2002, le digo, y Lucho, digo, por favor, digo, una camiseta, alguna cosa, digo, de que estábamos yendo al Mundial, primera vez clasificado, yo estuve en el partido de clasificación y todo eso. Y me dice, no, dice, ya cuando te vayas al Mundial, digo, no, dice, va. Y me invita al Mundial. ¿Se fue al Mundial usted del 2002? Me fui al primer Mundial del 2002. Me fui, nos invitó, nos trató bien, estuvimos bien, pero, ¿cómo le digo? O sea, nos daba bastante importancia. Como hasta ahora que nos dan, póngase con Carlos Villasís, no tengo nada que decir, un amigo también, ahora que está Francisco Egas, un caballerito, una persona excelente. Y luego se fue al Mundial 2006 también. Me fui. O sea, usted se va a los mundiales desde el 2002.
2002, 2006, 14. El 2010 no se fue. No, porque no, No clasificó. Ah, solo se clasifica. Solo se clasifica. Ahora se va a ir a Estados Unidos. No, hay que ver. No hay que decir nada. No hay que decir nada. ¿Qué tal esa experiencia de vivir un mundial ya allá, Es lindo, o sea, linda. Yo tuve una Copa América también en el 2011 en Argentina? en Argentina. En el 2011 tuve una Copa América. Y también en Estados Unidos también tuve la Copa América también. ¿Y conviven con los jugadores o es muy aparte? Sabe que en los mundiales no se convive con los jugadores. Uno se va aparte, solo va a los partidos nada más. ¿Para qué voy a hacer cosas que no? Igual en los partidos he tenido ¿Ya quiénes ha conocido? ¿A quiénes de figuras mundiales ha tenido la oportunidad de ver? Me fui a un partido allá en Qatar, me fui a un partido que no jugaba la primera vez. Siempre en los mundiales eran solo los partidos, porque no hay cómo conseguir entradas, solo los que juega Ecuador. Me fui a un partido que jugaba Francia, Mbappé, estaba cerca viéndole a él, le conocía a él. Jugador bueno, excelente. Entonces, esos son los jugadores. Después, como ya uno se va enrolando lo que es el fútbol, va conociendo, es como un periodista, ¿no? O sea, se entra y tiene que conocer de todo, tiene que meterse a lo que es lo económico, o sea, todo, indagar, porque hacer una entrevista, decirle, sabe que, de esto no es sabido, no, tiene que saber todo, yo también tenía que hacer todo. Me metí a lo que es arbitraje, o sea, aprender, para no protestar muchos de los árbitros, para ponerles a ellos, arbitraje, lo que es dirigencia mismo, y después me metí qué conlleva los partidos. Entre el 98 y el 2000 fui asesor de árbitros. Fui a asesorar, fui a un curso, aprobé el curso. Claro que no me daban partidos grandes, solo me daban segunda categoría, cosas. Yo hacía de asesor de árbitros. Y después ya fui creciendo más y decía, tengo que enrolarme. Ahora trabajé desde en el 2000 como colaboración, más que la parte económica es la experiencia que uno se lleva. ¿Y el gusto? El gusto. En el 2014 entré lo que es a la federación como comisario de fútbol. Ahora le llaman delegado de partido. Hasta el 2019. Donde que he tenido clásicos, he tenido partidos buenos. Tuve la primera final de la Super Liga Femenina que jugaron en Cuenca, entre el Cuenca y el equipo de las Dragones. Las Ñañas de Pichincha, donde ahí me dieron una medalla. O sea, experiencias, ese tipo de experiencias. Clásicos he tenido como 3 o 4 partidos. Donde que he estado, estuve en el Capo, en el Monumental, he estado en Quito, todos los estadios de Quito que hay, Atahualpa. ¿Y ahora sigue siendo comisario o delegado en la Conmebol? En el 2019 tuve la suerte con mi amigo Carlos Villasís, que nos puso en grupo de personas para que estemos como oficiales de partido en la Conmebol. ¿Qué partidos le ha tocado ver así que siempre recuerda? ¿Dónde le ha tocado irse de la Conmebol? Hay algunos partidos, pero el que más me gustó es en Brasil, en el Estadio de Arenas de Brasil, en Sao Paulo. Ahí me gustó más por el estadio mismo, por la gente. La gente brasileña es muy... Entonces, he estado en los 8 países fuera. Cuando uno va fuera del país, va como delegado, máxima autoridad. Y cuando está aquí en Ecuador, voy como coordinador. He hecho 4 partidos de eliminatorias. ¿También Ecuador, como delegado? No, como coordinador. 4 partidos, póngase, me dice con Colombia, hice con Paraguay, Uruguay
y algo otro equipo que se me escapa. Nosotros también le vamos a decir, como usted le ha dicho a Luis Chiroa, regalará una camisetita por ahí. y le decía antes de empezar, y conversábamos, el Deportivo Azogues fue prácticamente el que le dio el boom al deporte en Azogues, independientemente de las otras disciplinas que ha habido grandes judocas, atletas, boxeadores, etcétera, pero el que puso en relevancia el deporte azogueño fue el Deportivo Azogues. Verá, le cuento de las Azogues. En el 2003, con el profesor suyo, Rodrigo Lucero Palacios, Yoyo. el Yoyo, nos fuimos al municipio a hablar con el doctor Víctor Hugo Molina, amigo del pana del Yoyo. De mí sí saludábamos todo, pero más de ella, a la influencia del Yoyo. Fuimos a hablar en la alcaldía, nos recibió y le pedimos para ver si nos apoya con un club. Y él decía que ese año no, hagamos para el próximo año. Entonces hizo cargo, de acuerdo que saca el equipo, saca el arquitecto González, saca como Azogues, Deportivo Azogues de Micos, el arquitecto Walter González. Él saca ese año. Entonces, ya sacó el equipo, era una bomba en Azogues, pucha, y le resultó, ¿sabe por qué? Porque la gente venía a prepararse, claro que la afición no apoyaba, ¿no? Pero bueno, sacó. No nos fue tan bien, porque clasificamos con los de Loja, antes era zonales con Loja, con Loja, pero no nos fue bien, no quedamos ahí. Luego, en el siguiente año, estaba de rector el doctor Blasco Palomeque, estaba de rector. Entonces yo le digo, oiga, Doc, ¿qué podemos hacer? Él estaba de asesor de árbitros. Entonces le digo, y relacionado con el fútbol, hagamos, dice, una invitación a ver quiénes asisten. Entonces invitamos a toditas las autoridades, los tiempos diputados, alcaldes, prefectos, concejales, y nos reunimos en donde quiera la sede, anécdotas de la sede de la asociación, porque no había dinero mucho, no teníamos nosotros en recinto ferial, en la parte de adentro del recinto ferial, que nos dio esa opción mi compañero y amigo Ángel Coronel, que estaba de presidente nos dio esa opcionita, era una opcionita era dos, nos adecuó dos opciones, apenas pasamos ahí. Y gracias a él no pagábamos arriendo. Nos dijo que le demos $30, pero nunca le pagamos. ¿Para qué vamos a hacer? Entonces, ahí nos reunimos una noche, un viernes me acuerdo. ¿Del 2004? No, un sábado, del 2004. Un sábado me acuerdo. No asistieron mucha gente. Y con el ingeniero, después le invitamos al ingeniero Santiago Álvarez y a otros más y formamos el directorio. Con el doctor Molina. Con el doctor Molina sale. Entonces, como yo hacía la invitación, yo fui el que di la apertura de la reunión, que vamos a hacer esto. Y queríamos buscar un nombre y salió el Deportivo Azogues. Así como el Deportivo Quito, ¿no? El Deportivo Azogues. Nos comprometimos a trabajar y vean los resultados, ¿no? Y después esas fueron las únicas reuniones que hicimos ahí. Y después hacíamos las reuniones en el municipio. Pero para usted no era un conflicto ahí, presidente de la asociación, pero al mismo tiempo participando para el Deportivo Azogues. No tanto conflicto, porque no teníamos equipos, más que el Municipal Cañar. Había el 11 Azucarero, el Biblián, ¿cómo era? Deportivo Biblián, alguna cuestión así. Sí, el Deportivo Biblián, creo que 5 equipos salió esa vez, algo así, 5 equipos salía. 5 equipos salía porque fuimos a jugar allá, me acuerdo, yo les acompañé a todos los partidos, sino que, como el doctor Molina decía, que sea el vínculo entre la federación y el club, ¿no? O sea, el nexo. Entonces,
comencé a trabajar más por el azogues que por la asociación, ¿no? Trabajamos duro, en lo que podíamos hacer, lo que podíamos hacer. Incluso yo tenía que irme, que a veces nos íbamos cada semana. A Quito, Guayaquil. A Guayaquil, ayer el Congreso. Cada semana. Y como el doctor me digo, no sea malo, doctor, te pido permiso. Llamaba por teléfono, no sea malo, dale permiso y todo eso. Entonces, así logramos. Y después ya empezó a caminar en las obras. Ya tenía su oficina, tenía su secretaria. Y tenía su hinchada. Y tenía su hinchada, ¿no? Y empezó ya a hacerse como un equipo de los grandes. Lamentablemente, digo, a veces las faltas de oportunidades que dan, el equipo empezó a bajar, ¿no? Estoy hablando de no por la dirigencia, que jamás voy a decir eso, sino por las faltas de oportunidades que dan, que la vida nos da, ¿no? Es decir, la gente a poquitos ya empezó a cansarse, se empezó ya a no apoyar los sponsors, ya no daban los sponsors, y ya se empezó a crearse deudas. ¿Por qué? Porque había, me acuerdo en el partido con el Barcelona, era lleno total, o sea, y con muchos, pero no era que por el Barcelona, sino era por las OGES. Y la gente iba con la mitad de la camiseta verde, sí, y la otra mitad de claro, Barcelona. Claro, entonces eso digo, o sea, ya empezaron a identificarse con la camiseta. Que no ocurre como equipos como el Vino Tinto, como la Católica mismo. La Católica estaba peleando Sudamericana, vea, le fue bien primero en fase de grupos. Claro que se eliminó con Alianza, pero eso digo, entonces eso le digo, o sea, nunca tuvo la conexión, la conexión con los aficionados. El Azogue sí tuvo, y es gracias a un líder como el doctor, nuestro alcalde que era ese tiempo, el doctor Molina, o sea, un líder, o sea, él. ¿Qué sintió cuando descendió el Azogues? Mucha tristeza, mucha amargura. Hicimos todo, le digo, las personas que quedaron allá al frente, un agradecimiento al ingeniero Freddy Dután, también al ingeniero Santiago Álvarez, pero que ellos prácticamente se pusieron el equipo al hombro y lamentablemente ya no había cómo ponerle, salvarle. Porque empezaron deudas y deudas. ¿Qué anécdotas recuerda de los partidos? Porque usted pasaba ahí al borde de campo siempre. Muchas anécdotas. Me hice un grupo de que pasábamos en el palco. Ahí era nuestro puesto y se juntaban los compañeros para estar gozándonos un rato. Y sufriendo, ¿no? Porque esa era ¿Y usted estuvo cuando golpearon al árbitro también? Cuando al Alfredo Intriago. Al Alfredo, calle mejor. Y estuve ahí, no ve que, sí se acuerda de Cali Oliverso. Cali, él estaba de delegado de control. Entonces, perdieron con el MLE. Y bajo, me dice, Wilson dice, chuta, yo tengo que echar a las 2 de la tarde a marcar. Digo, ya vaya nomás Cali, digo, déjeme yo para llevar la documentación, porque el informe, todas las cosas que teníamos. Y ahí cuando le bajo, es de los árbitros bajo, y le digo al Alfredo, verá, yo voy a llevar la documentación, porque si yo trabajo, ya no se preocupe, profe. Cuando alguien bajó, le fue amenazando. Yo digo, póngale llave. Le ponga llave para que no entre nadie. Pero vinieron más y le hicieron abrir y bueno, y después casi me agredieron a mí, pensando que yo también estaba defendiendo a ellos. Es que tenía que hacer, esa es mi función. Esa es mi función. Es que yo no puedo hacerme en contra de ellos, porque no es, esa es mi función de que yo las OGES le quiero, le adoro, porque
Bueno, el equipo, la ciudad es donde que yo vivo, donde yo como. Pero también está Pero su trabajo, su está responsabilidad. mi responsabilidad, entonces, después fue los juicios, los procesos y lo que la gente, y bueno, la gente después... ¿Cree que haya la oportunidad de que el Azogues vuelva a surgir o de que algún equipo vuelva a hacer lo que hizo el Azogues? Siempre dice que las esperanzas nunca se pierden. Yo sí aspiro y espero que volver a tener un equipo. Yo pensé que el año pasado la Troncal iba a ser el equipo de eso, pero tenía mucha visión y todo eso. Pero este año parece que se dedicaron más al equipo, al 9 de octubre, que a la Troncal mismo. Esperemos que a ver. Vamos con el Independiente ahora. Independiente, una felicitación a Lenin Abad, campeón de la etapa provincial. Va a participar también en lo que es la Copa Ecuador del próximo año. Esperemos que le vaya bien. ¿Hincha de qué equipo es usted ya para ir finalizando? Nacho. Nacional. Toda mi vida ha sido el Nacional. Toda mi vida he estado inscrito en lo que es el Nacional. ¿Usted tenía la camiseta verde y roja entonces o no? No, yo nunca me ha gustado más bueno, yo tuve la primera camiseta de las Azogues que nos mandamos a hacer, con el guacamayo aquí, una negra, me acuerdo, ese era el distintivo que nosotros utilizábamos de dirigente. Y tuve una o dos camisetas más, pero no del equipo, porque había el concepto de que los otros decían, no, pues sino que yo tengo los jugadores. Tengo yo como siempre digo, yo me llevo las camisetas de mis equipos, aquí, las de mis, o sea, por eso nunca he tenido ni una camiseta. Este año participaron 9 en ascenso, 9 equipos, yo tengo los 9 equipos. Le cuento que vamos a hacer, mañana comienza un campeonato, un torneo indígena en Cañar. Juegan 5 equipos. Primera vez que vamos a hacer y vamos a rescatar lo que es el deporte indígena. Llegamos a la parte final. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. ¿Cómo se ha sentido? Lindo, gracias Álvaro, a usted, a todo el staff que manejan este lindo espacio, que más de crear noticias es entretener a las personas, dar a conocer. Gracias a usted por la entrevista y siga adelante, siempre en esto, lo que le gusta, porque yo siempre le digo a mis chicos, hagan lo que les gusta, porque no les gusta, difícil que vayan a hacer. Uno siempre hay que hacer lo que les gusta, porque si yo soy docente y si no me gusta, difícil va a ser la profesión. Por eso digo, haga lo que nos gusta, o sea, con amor, con cariño, con todo el respeto, sin mirar. Este espacio ha sido lindo, gracias. Un rato me iba a caer las lágrimas, pero gracias Álvaro y suerte en todo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa.